Primera de Juan 5:4 dice: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Sabías que tu fe es lo que te da la capacidad de vencer el mundo, de vencer la maldición que hay en el mundo, de vencer los ataques que hay en el mundo, de vencer las circunstancias, obstáculos, persecución, todo lo que experimentamos en este mundo que es negativo? Lo que nos permite vencer es nuestra fe. Dice, y esta es la victoria que vence al mundo, que ya ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora, tristemente, hay muchos nacidos de Dios, muchos creyentes que no están caminando en esta victoria, ¿cierto? Aún muchas veces en nuestras propias vidas hay áreas donde estamos venciendo y otras áreas donde estamos siendo vencidos. Y la palabra nos dice que todos los que hemos nacido de Dios, los que somos nacidos de nuevo, hemos vencido al mundo por medio de nuestra fe. Entonces, si no estoy venciendo en el mundo, creo que una de las respuestas a este enigma es: debemos de poner atención a nuestra fe. Tenemos que poner atención a nuestro caminar de fe, porque si la fe que tenemos, la fe que vivimos nos da la victoria, entonces cuando no estamos operando en victoria hay que ponerle un poco atención a la fe. Y la semana pasada, hablando acerca de palabras, mencionamos que las palabras son poderosas. Las palabras son poderosas, pero las palabras no son mágicas. La palabra en sí no es mágica. Decir el nombre de Jesús por decir el nombre de Jesús no es mágico. No hay nada de mágico en una J, una E, una S, una U con acento y otra S. Jesús. No hay nada mágico en eso. Es lo que la palabra representa. Es lo que la palabra contiene. Y la semana pasada, un ejemplo muy sencillo que vimos fue el de la palabra gracias. Todos creo que hemos dicho esta palabra gracias, y algo que quería ayudarte a entender es de que las palabras son solamente contenedores. Es un contenedor donde tú le pones algo adentro y tú la mandas, pero solamente las palabras en sí no son poderosas, es lo que lleva dentro de la palabra. Cuando decimos gracias, vimos que tú puedes decir gracias sarcásticamente, puedes decir gracias con mucha apreciación, puedes decir gracias por obligación. Es la misma palabra, todos podemos decir gracias, pero dependiendo lo que le pones adentro de la palabra, cambia el resultado, cambia el impacto, cambia el efecto, ¿me entiendes? Entonces las palabras en sí no son poderosas, sino que las palabras son contenedores, ya sea de fe, ya sea de vida o bíblicamente de muerte, de temor. Las palabras son contenedores de energía, podríamos decirlo, de las emociones, de las intenciones del corazón. Entonces, sí, las palabras son poderosas, pero no se trata de las palabras. Las palabras no son mágicas para ser poderosas, ¿verdad? Tú no dices abracadabra y la cosa sucede. No es la palabra, es lo que le pones a la palabra, y allí está el poder. Y muchas veces, como cristianos, entendemos, las palabras son poderosas, y decimos palabras solamente por superstición. Y esto tristemente causa mucho reproche a la fe cristiana, porque hay gente que critica, hay gente que se burla de que eso es verdad, que solamente dicen y creen que solamente con decirse va a suceder la cosa. Y es por eso que tenemos que entender que sí, hay un poder en las palabras, y vamos a ver cómo la palabra nos muestra que tenemos que utilizar el poder de nuestras palabras, pero entendiendo, poniendo en claro que no se trata acerca de la palabra. No hay una palabra mágica
que hace que las cosas cambien, sino es lo que va adentro de esa palabra, ¿ok? Esa es como nuestra introducción, recordatorio de la semana anterior. Y muchas veces cuando no ponemos atención a lo que nuestras palabras contienen, decimos muchas cosas, y el apóstol Pablo mencionaba una frase que muchas veces la utilizamos nosotros y se llama golpear al viento, ¿verdad? El apóstol Pablo estaba hablando de pelear, la buena batalla, de disciplinar tu cuerpo, y dice que yo golpeo, dice, pero no como golpear al viento. Dice, estoy peleando y si quiero entrenar, voy a entrenar de veras. Ahora, este ejemplo como que no aplica mucho ya a nuestras vidas, porque ahora hay clases en el gimnasio donde te la pasas golpeando al viento. No sé cuántos han tomado una clase de kickboxing y verdad, estás bien emocionado ahí haciéndole los punch y que el gancho y que no sé qué tanto, pero simplemente estás golpeando al viento. No, te la pasas brincando y pataleando, pero no hay nada, no hay ningún efecto. En una ocasión tomé estas clases, y en una ocasión nuestro instructor trajo esos globos, no globos, esos guantes donde tú puedes golpearle, ¿verdad? Como para entrenar boxeo. Y me acuerdo que cuando yo tomaba las clases y te ves en el espejo y te ves así con mucha forma y peleando, ¿verdad? Y wow, te sientes aquí muy acá. Pero se puso enfrente de mí el instructor y me dijo, ok, golpea. Y yo, ¿verdad? Golpeando. Y nada, se me quedaba viendo y me dice, golpea. Y yo bien emocionada pensando que, wow, mucho efecto. Y me dice, ¿cuándo vas a golpear? Y yo, ¿cómo que estoy golpeando con todas mis fuerzas? Y me di cuenta que solamente estaba golpeando al viento, ¿verdad? Porque ni tenía fuerzas ni sabía cómo verdaderamente golpear. Es bien fácil aparentar cuando lo haces en el aire, pero cuando tienes algo a que golpearle, entonces cambia la cosa. Y como creyentes, utilizando nuestras palabras, muchas veces solamente andamos golpeando al aire con nuestras palabras. Y nos sorprendemos de que no sucede nada, no hay efectos, como que la palabra dice que haga esto, que diga aquello, y nada pasa. Probablemente es porque estamos solamente golpeando al viento. No sé, es cosa de examinarnos. Declarar algo que no es la voluntad de Dios es golpear al viento. Declarar algo que Dios ya hizo y que Dios ya te lo dio, y declarar que Dios lo va a hacer y que Dios me lo va a dar, es golpear al viento. ¿Estás conmigo? Declarar algo que Dios va a hacer, pero que Dios te dijo que tú lo hicieras, es golpear al viento. Declarar algo solamente por superstición es golpear al viento. Declarar algo que suena como fe, pero en realidad el contenido de esas palabras lleva puro temor, es golpear al viento. ¿Me entiendes? Okay, entonces, muchas veces hemos dicho cosas porque sabemos que es lo correcto que decir, pero en realidad lo que esas palabras contienen es puro temor, o es pura de que ay, ojalá le atine, ¿verdad? Ojalá suceda algo. Es golpear al viento, es golpear al viento. Las palabras tienen poder cuando van llenas del poder de Dios, cuando contienen el poder de Dios, cuando tienen la fe con la que tú las estás enviando. En Romanos 10:10 dice que porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Dime si las palabras no son poderosas. ¿Cuántos de ustedes creen que son salvos por fe? ¿Cuántos de ustedes han nacido de nuevo? ¿Creyeron en Jesucristo? ¿Lo confesaron como su Señor y Salvador? Eres salvo, naciste de nuevo, bíblicamente fuiste transformado, ahora eres un hijo de Dios, una nueva criatura, tu pasado es limpio, empiezas con una nueva vida. ¿Cómo sucedió esto? Creíste en tu corazón y confesaste con tu boca.
una palabra que contenía fe, lo que creías en tu corazón, esta palabra que ya sé que dijiste, Jesús, sálvame, ya sé que dijiste, Señor, te confieso como mi Señor y Salvador. No sé qué es lo que dijiste, pero las palabras que dijiste iban llenas con la fe de que creías que Jesús es el Señor, de que Jesús puede salvarte, de que Jesús puede librarte, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que resucitó. Las palabras que tú dijiste contenían esa creencia, esa fe. ¿Y qué crees? Te salvaron. Te salvaron aquí en la tierra y te salvaron por el resto de tu vida, por toda la eternidad. Dime si no las palabras tienen poder, ¿ok? Y ahora, yo sé que este versículo casi siempre lo utilizamos solamente cuando estamos hablando de nuestra salvación, de nuestra conversión, de llegar a ser hijos de Dios, de nacer de nuevo. Pero si nos ponemos un poquito técnicos, esta palabra salvación bíblicamente es un término que lo incluye todo, ¿cierto? Esta palabra salvación en la concordancia griega puede significar muchísimas cosas. Puede significar prosperidad, puede significar salud, puede significar libertad del peligro, libertad del mal, nacer de nuevo, ser librado, ser protegido, ser próspero, creo que ya repetí eso. Entonces, esa palabra salvación no solamente está hablando de que te vas a ir al cielo, sino de que vas a experimentar en esta vida también la salvación de Dios, su protección, su provisión, su liberación. Y la palabra dice que con nuestra boca confesamos para salvación. Entonces, podríamos, ser un poquito técnicos con estas frases y deducir que cada día lo que confesamos nos puede ayudar para nuestra salvación, ¿cierto? Con nuestra boca confesamos cada día para la salvación del día, del día que vamos a estar viviendo, ya sea liberación del peligro, ya sea provisión, ya sea sanidad. ¿Por qué? Porque salvación lo incluye mucho. Entonces, vemos que la palabra nos dice que creer, cuando ponemos nuestra creencia en la palabra que estamos confesando, esta palabra tiene poder para recibir los resultados que estamos esperando conforme a la palabra de Dios. En 2 Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por lo tanto, hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y esto está hablando de un salmo en las escrituras donde dice, yo creo, por lo tanto hablo. Y entonces ahora el apóstol está diciendo, nosotros con esa misma fe, con ese mismo espíritu de fe, creemos, por lo tanto hablamos. Creemos, por lo tanto hablamos. Hay otros versículos, hay bastantes versículos. Tengo muchos versículos, pero no los tengo todos. Hay muchos versículos que conectan la fe con el hablar. Por ejemplo, en Marcos 11, 22 y 23, dice, Jesús les dijo, tengan fe en Dios. Y según los estudiadores, esa palabra no necesariamente dice tengan fe en Dios, es tengan la fe de Dios, que es la fe que tenemos. Dios nos dio de su fe. Dice, ten la fe de Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, ok, espérate, Dios dice, ten la fe de Dios, o si quieres, ten la fe en Dios. Está hablando de fe y después nos dice, porque cualquiera que diga, ¿ves la relación? Fe y decir, fe y decir. Creemos, por lo tanto hablamos. Dice, de cierto te digo que cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se va a cumplir. En otras palabras,
Lo que tú digas va a suceder siempre y cuando lo que estás diciendo está conteniendo la fe en esas palabras. Si yo solamente le digo a ese monte, ¿verdad? Muévete, y no lo creo, la palabra muévete va vacía de poder. Si yo digo muévete con temor, ¿verdad? Está un perro queriéndome morder y yo muévete, muévete, muévete. ¿Qué crees? Esas palabras tienen temor, no van a causar el efecto que yo estoy queriendo. Pero si con la autoridad que tengo, en el nombre de Jesús, sé que tengo dominio sobre toda bestia, sobre toda cosa que se mueve. Y no solamente eso, ¿verdad? Le doy una patada también y le digo, muévete. ¿Qué crees? Bien poderosa esa palabra, ¿verdad? Muévete. Pero con la autoridad que sé que tengo sobre un animal. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de no la palabra no es mágica, es lo que contienen nuestras palabras. Pero también reconociendo que la fe se habla. La fe se habla. ¿Quieres operar en fe? Aprende a hablar fe. La fe se habla. Creemos, por lo tanto, hablamos. Ten la fe de Dios, di. Otro versículo, Lucas 17, del 5 al 6. Y los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Di conmigo fe. Ok, estamos hablando de fe. El Señor les dice, si tuvieras fe, estamos hablando de fe, como un grano de mostaza, dirías, di conmigo dirías. Otra vez, ok. Tú podrías decir, ¿verdad? Jesús, dame más fe, aumenta mi fe. Y Jesús te diría, ok, asegúrate de que vas a creer, ¿verdad? Y concéntrate y cierras los ojos y vas a creer mucho. Porque es lo que pensamos, la fe tiene que ver con creer. Pero bíblicamente vemos ahora dos ejemplos donde Jesús relaciona la fe con decir. Si tuvieras fe como del grano de una mostaza, aunque tengas poquita fe, ¿cómo la activas? Diciendo lo que estás creyendo. Dice, y los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Y Jesús no les contestó, ok, crean mucho, ¿verdad? Jesús les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro, es un árbol, desagárrate y plántate en el mar y los obedecerá. Ok, entonces vemos una vez más la relación entre fe y las palabras. Las palabras son poderosas, pero las palabras no son mágicas, es lo que va dentro de esa palabra. Hay un ejemplo donde Jesús se sorprende de gran fe de una persona. Está en Mateo 8, versículo del 5 al 10, del 5 al 13. Al entrar Jesús en Capernaum, se acercó un oficial romano y le suplicó, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, ok, yo iré y lo sanaré. Qué padre, ¿verdad? Imagínate esto. Imagínate que tú vas a la calle, te encuentras con Jesús y le dices, Jesús, tengo un enfermo en mi casa. Y él te dice, ok, vamos. No sé, cuando estaba leyendo esto me conmovió mucho, me confortó mucho de ver la disponibilidad de Jesús, de ver el corazón de Jesús, la voluntad de Jesús. Dice, ok, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión, el oficial romano, le respondió, Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. A mí, yo diría, ¿verdad? No he limpiado mi casa. No estoy listo para visitas. ¿Alguna vez te ha sucedido esto? Me acuerdo en una ocasión, vino un pastor muy amado, muy conocido, y nos llamó por teléfono que iba en un viaje, pero hizo
hizo escala en Phoenix y iba a estar como algunas horas. Dice, ¿puedo ir a visitarlos? Y mi esposo, ¿verdad? Me llama por teléfono, el pastor César va a venir a la casa y me acuerdo, ¿verdad? Limpiando la casa, todos los juguetes de los niños porque iba a venir esa persona casi. No soy digna de que vengas a mi casa, solamente di la palabra, ¿verdad? Pero gracias a Dios nos dio chance de limpiar el área de visitas. Y afortunadamente limpié también un poquito mi cocina, porque ¿qué crees? Bien, le dijimos, ¿verdad? Esta es tu casa, y se sintió como en su casa y estaba sentado y al rato se para y va a la cocina y se prepara un café solito. Así como, wow, okay. Esa actitud me encantó, de que verdaderamente se sintió en casa, pero dije, wow, qué bueno que limpié también la cocina, ¿verdad? Ok, este no era el problema del centurión. Él simplemente no se sentía digno de Jesús, de que Jesús lo visitara. Dice, pero el centurión respondió, Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado quedará sano. Jesús, solamente di la palabra y va a estar solucionado el problema. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, en verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie con una fe tan grande. ¿Cuán grande fe? ¿Dónde está la grande fe? ¿Dónde está la grande fe? Entonces le dijo al centurión, vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Jesús dice, no he hallado tan grande fe. ¿Dónde estaba la fe de este centurión? En creer palabras, en creer palabras. Grande fe empieza en reconocer el poder de las palabras. Pero más que el reconocer el poder de las palabras, en creer, en confiar en la palabra de Dios. Si Dios lo dice, como cantábamos, ¿verdad? Si lo dices, lo creemos. Si lo dices, lo creemos. Hablar fe requiere confiar en el poder de las palabras y especialmente confiar en el poder de la palabra de Dios. En una ocasión escuché una frase que decía que todo lo que fue creado con palabras tiene la capacidad de ser transformado con palabras. Tiene la capacidad de ser dominado con palabras. Tiene la capacidad de responder a palabras. Y vemos, te digo, no tengo todos los versículos para el día de hoy, pero puedes mirar en la vida de Jesús, en la vida de los apóstoles, cómo Jesús le hablaba a una fiebre. Le hablaba a una fiebre. ¿Te acuerdas la suegra de Pedro, verdad, que estaba enferma? Y dice que le habló a la fiebre. ¿Las fiebres escuchan? ¿Las fiebres escuchan? Y le dijo, ¿verdad? Detente, cesa. Le hablaba a las tormentas. Paz, detente. ¿Alguna vez le has hablado a las circunstancias? ¿Le has hablado al clima algunas veces? ¿Le has hablado a tu rodilla? Detente, deja de doler, deja de tronar, ¿verdad? Basta, ya. Que andas como chochito, ¿verdad? O como esos galletas de arroz tostado. Esto ha sido mi problema. Desde niña vivía en una casa de dos pisos y los sábados en la mañana que nos despertábamos temprano, mis papás se querían despertar más tarde, mi hermana y yo queríamos ver las caricaturas y entonces bajábamos a ver la televisión, pero cada vez que bajábamos mis rodillas siempre clic, clic, clic y siempre mis tobillos, mis rodillas haciendo tanto ruido y mi mamá me decía, ya te escuché la hora que andas por allí
y es vergonzoso que siempre ando tronando. Ok, no sé ni por qué te contesto. Romanos 4:17. Dice, como está escrito, estamos hablando, todo el contexto está hablando acerca de Abraham, cómo creyó a Dios y su fe en Dios le permitió ser el padre de muchas naciones, le permitió recibir un hijo cuando era imposible que tuviera un hijo. Y el versículo 17 dice, como está escrito, Dios le está diciendo a Abraham, te he hecho padre de muchas naciones. Dice, delante de aquel en quien creyó, es decir, en Dios. Abraham creyó en Dios. Y continúa diciendo, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y aquí es donde empieza la fe, donde no solamente es creer lo que queremos, es creer también lo que estamos visualizando, creer lo que Dios nos ha dicho que suceda. Y Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y la palabra nos dice que como sus hijos tenemos que aprender a utilizar el poder de nuestras palabras para llamar cosas que no son como si ya fueran, como si ya fueran. Todo eso tiene que ver con la fe, pero antes de continuar, déjame regresarme un poquito. Cuando estamos hablando acerca de golpear al viento, hay una diferencia entre hablarle a la montaña. Bíblicamente tenemos poder y autoridad en el nombre de Jesús para hablar a circunstancias, para orar por los enfermos y sanarán. De hecho, ¿sabías que Jesús dijo, no necesariamente vayan y oren por los enfermos, pero le dijo a sus discípulos, vayan y sanen a los enfermos? ¿Qué paquetote, verdad? Entonces, hay una diferencia entre hablarle al problema, tomar autoridad sobre el problema. En el ambiente cristiano le llamamos hablarle a la montaña. Hay otra diferencia entre orar a Dios y después está las confesiones que decimos por fe, como afirmaciones. Y siento que muchas veces confundimos las tres, o como que utilizamos las tres. Una es hablarle al problema, y cuando tú le hablas al problema, cuando estás tomando autoridad sobre el problema, tú no estás orando a Dios y tú no estás diciendo afirmaciones de fe sobre tu vida. Estás hablándole al problema. Y cuando estamos orando a Dios, obviamente podemos utilizar fe, versículos de fe, confesiones, pero estamos hablando con Dios y no estamos hablando al problema y no estamos hablando a nosotros. Y después, cuando estamos hablando a nosotros, soy una nueva criatura, soy la justicia de Dios. Entonces estoy hablando a mí, no estoy hablando al problema y no estoy hablando a Dios. ¿Me entiendes? Pero a veces, y te lo digo porque yo he estado ahí, me encuentro orando a Dios, hablando con Dios, y me doy cuenta que le estoy hablando a la montaña, le estoy hablando al enemigo, le estoy hablando. Y me puse a pensar, ¿verdad? En un ejemplo. Supongamos, en mi casa tenemos una perrita y se llama Zoe, y es casi la de mis hijos, ¿verdad? Y cuando se los dimos a mis hijos, les dimos la responsabilidad de la perrita. Ellos tienen que limpiar, ellos tienen que cuidarla, que bañarla, que darle de comer. Es la perrita de ellos, ¿verdad? Y en pocas palabras, digamos, les di a mis hijos autoridad sobre esta perrita. La perrita es el problema de ellos, ¿ok? Y si uno de mis hijos viene a platicar conmigo, orando, estamos platicando, y me empieza a decir, mamá, la perrita no me está obedeciendo, no hace lo que le digo. Ok, está hablando conmigo, ¿cierto? Pero si
en lugar de estar hablando conmigo, estamos platicando y él empieza, mientras está hablando conmigo, a decir: Zoe, deja de hacer eso. Zoe, detente. Zoe, siéntate. Ok, ¿estás hablando conmigo o le estás hablando a la perrita? Y una cosa es hablarle al problema, hablarle a la montaña, y otra cosa es hablarle a Dios. ¿Me entiendes? Y si mi hijo está hablando conmigo y empieza a decir: yo soy el dueño de esa perrita y yo tengo la responsabilidad sobre ella, y está hablando cosas, afirmaciones para él, entonces esto no necesita hablarlo conmigo, está diciéndolo con él. Espero que este ejemplo tan sencillo nos ayude a poner atención cuando oramos a Dios, porque cuando estamos hablando con Dios, a Dios no necesitas convencerlo de que haga algo por ti. Él ya ha hecho todo lo que tú necesitas que Él haga por ti. Y más allá de lo que le pediste, de lo que te imaginaste. Dios ha provisto tus necesidades antes de que tú supieras que ibas a tener una necesidad. Dios ya lo ha provisto. Y muchas veces, golpeando el viento con nuestras palabras, estamos pasando tiempo con Dios tratando de convencerlo que haga algo para nosotros, que haga algo por nosotros, cuando Dios dice: ya lo hice, ya lo tienes. Ok, entonces creo que en lugar de estar tratando de convencer a Dios, ahora no tiene nada de malo hablar con Dios acerca de tus problemas, ok, pero muchas veces estoy tratando de convencer a Dios de que tengo un problema, cuando Dios me dice: toma tus palabras y ve y háblale a la montaña. Ve y habla a la montaña. En Marcos 11, cuando Jesús habla: ten la fe de Dios. Si alguien dijera a esta montaña, en ningún momento está hablando acerca de orar a Dios. Dice: háblale al problema, háblale a la circunstancia, creyendo que lo que estás diciendo va a suceder y vas a recibir este resultado. Y allí es donde yo quiero animarte y quiero, te digo, por mi propia experiencia, ayudarte a que no estés golpeando al viento y a que tengas más resultados, mejores resultados, más rápidos resultados con tus palabras, palabras más efectivas. Y es, antes de ir a hablarle a las circunstancias, mejor asegúrate de que estás creyendo lo que vas a decir. Porque cuando vas y le dices a la montaña, solamente va a ser un momento, van a ser unas palabras. Pero muchas veces lo que hacemos, fe es creer y ir a hablar a las montañas. Y vas con esa montaña, ¿verdad? Y le dices: dolor, vete, espalda, vete, temperatura, vete. Y estás hablándole a la montaña y nada sucede. Y la temperatura te dice: me voy a subir más fuerte, ¿verdad? Más grados. Y como perritos con la cola entre los pies, ¿verdad? Nos vamos: ok, no funcionó. ¿Por qué? Porque probablemente tú creíste, pero la palabra dice que con poca fe. Y poca fe es con poca duración. Poca duración, no estamos hablando de cantidad. Y fue como una creencia emocional, pero no una creencia que tiene fundamento. Y muchas veces escuchamos algo en la palabra, estás escuchando ahorita el mensaje, ideas te vienen, el Espíritu Santo está hablando a tu corazón, está trayendo soluciones a tu vida, te estás imaginando cosas, ves posibilidades, porque eso es lo que creo cada vez que predico, que en lo que yo estoy hablando, tu espíritu está recibiendo y estás recibiendo conocimiento, revelación, estás viendo las posibilidades de fe. Pero cuando esa fe no está fundada en la palabra de Dios, sino que solamente fue algo que sonó bien bonito, pero no tiene una raíz, entonces la palabra dice que cuando vienen los problemas, esa fe se pierde, esa fe no produce. Entonces,
lo que yo te recomiendo hacer es cuando miras la solución, el Espíritu te muestra, oh, tú puedes hacer esto, tú puedes decirle esto a este problema, tú puedes creer por esto, es la voluntad de Dios. Y fe se está levantando en tu vida y aún te emocionas y hay gozo, ¿verdad? Y es una fe, digamos, emocional. Perfecto, no tiene nada de malo. Ahora asegúrate de que esa fe emocional va a estar fundada. Y antes de irle a hablar a la montaña, antes de ir a enfrentar al gigante, nutre esa fe. Y no te preocupes de irle a hablar inmediatamente al problema. Cuando vayas va a ser solucionado. No hay prisa en ir a hablarle al problema. Asegúrate de que tu fe está fundada, de que tu fe tiene raíces. Y entonces, digamos, tienes ese dolor de rodilla, ¿verdad? Que ha sido el ejemplo de hoy. Tienes ese dolor de rodilla y escuchaste, sonó mi codo, no sé cuántos oyeron. Te digo, ¿qué será? ¿Porque lo estoy confesando? ¿O todo un círculo vicioso? Okay. Digamos, ok, entonces, bíblicamente, por sus llagas ya fuiste sanado. Ok, entonces yo no tengo que golpear el viento con mis palabras tratando de convencer a Dios que me sane de ese dolor de rodilla. Porque Dios ya lo hizo bíblicamente, por sus llagas he sido sanado. Entonces, si yo me la paso cada día, cada mañana, Dios, sáname de la rodilla, Dios, por favor, Dios, ten misericordia. Golpear al viento, utilizando palabras, parecen fe, confesiones buenas, pero Dios ya lo hizo. Ok, entonces, mi problema no es Dios. Entonces, puedo ir a hablarle al problema o puedo empezar a edificar mis confesiones, mis afirmaciones de fe y declarar, ok, ya estoy sana. Por sus llagas he sido sanado. Cuando Jesús murió en la cruz, su cuerpo fue roto para que el mío esté sano. Y puedo empezar a meditar en ello, ¿verdad? A meditar en ello. No hay prisa, no tengo que ir a hablarle a la rodilla todavía. Porque aunque ya lo creo, probablemente esa fe todavía no tiene muchas raíces. Entonces mejor me aseguro de que lo creo, mejor me aseguro de que lo estoy visualizando, mejor me aseguro de que tengo la promesa de Dios y me aseguro de que no solamente tengo la promesa de Dios de que estoy sana, me aseguro que estoy haciendo cosas en la sabiduría humana que no están afectando mi dolor de rodilla. Porque yo pudiera estar haciendo cosas que están causando este problema. ¿Ok? Entonces, busco la dirección de Dios, me tomo de la promesa y empiezo todo un proyecto. Y digamos, por una semana digo, no voy a decir nada malo acerca de mi rodilla, aunque me siga doliendo, aunque el problema ahí esté, el diagnóstico ahí está, pero lo que voy a hacer, voy a cultivar la fe, porque cuando mande la palabra va a ir llena de fe. No de una fe emocional, no de una fe que dura poquito. Cuando hable la palabra, esta palabra va a contener toda la fe que necesito para que ese problema se solucione. Porque con la confesión recibimos salvación. ¿Ok? Entonces, y te lo digo por experiencia, en muchas ocasiones yo he corrido a hablarle al problema. ¿Y sabes qué? El problema me ve a la cara y me dice no. Y me regreso, ¿verdad? Intimidada, temerosa, vergonzada, desilusionada, triste, no funcionó, soy una fracasada, no tengo suficiente fe. No, no hay prisa en ir a hablar al problema. Mejor asegúrate de que tu fe está bien fundada, de que tu fe tiene raíces. No es una fe superficial que cuando la soplas se va. No, es una fe que tiene raíces, y raíces bien firmes y raíces arraigadas
en el amor de Dios, en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, en quién eres en Cristo, en quién es Cristo en ti, en la autoridad que tienes en el nombre de Jesús. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás entendiendo? Y entonces, ok, esta es mi estrategia. No le digo nada al diablo, no le digo nada al problema, no necesito convencer a Dios. Estoy segura de que Dios está de mi lado, y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Ok, soy colaborador con Cristo. Yo y Dios estamos en el mismo equipo. No tengo que convencerlo, ni torcerle la mano, ni manipularlo, ¿verdad? No tengo que ayunar para que tenga misericordia, piedad de mí. No. Nada que ver con Dios. Dios ya proveyó la solución antes de que yo tuviera una rodilla. ¿Lo crees? ¿Ok? Entonces, Dios no es mi problema. Lo que hago es me paso tiempo asegurándome que la fe que estoy necesitando está bien fundada y bien arraigada. Y cada día medito en la palabra de Dios, medito en la promesa de Dios, medito en quién soy en Cristo, medito en lo que la palabra dice que va a suceder. No solamente eso, me imagino, visualizo el resultado, me visualizo sin ese dolor, me visualizo despertándome y el dolor se fue, me visualizo contándole a mi mamá que ya no tengo dolor, me visualizo corriendo, me visualizo subiendo escaleras, y empieza la fe. 2 Corintios 4:18 dice que la palabra nos dice: al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Entonces, con mi fe no solamente empiezo a arraigarme, pero empiezo a ver la realidad. Empiezo a ver una realidad que todavía no existe. Acuérdate, Dios llama a las cosas que no son como si ya fueran. Y aún así, hasta puedo decirle: Dios, gracias. Dios, gracias de que yo estoy sana. Dios, gracias de que ese dolor no va a dominar mi vida. Dios, gracias de que puedo caminar en tu redención. Y empiezo, ¿verdad?, a visualizar, empiezo a confesar. Y entonces, cuando yo sé que estoy lista, te digo: no hay prisa, no hay prisa. No tienes que comprobarle nada a nadie. Cuando sé que ya esa fe está fundada, entonces voy y ni siquiera necesito gritar, ni siquiera necesito hacer, ¿verdad?, maniobras espirituales con las manos, que no sé qué, no sé si esto sea tal cosa. Simplemente empieza a dolerme la rodilla y digo: no. Y sabes que ese no pudo contener toda la fe, o puedo decir: basta en el nombre de Jesús, o puedo decir: paz en el nombre de Jesús, o puedo decirle: tormenta, basta, detente, estate quieta, ¿verdad? Cállate. No sé lo que vas a decir, pero ya no van a ser palabras al aire, ya no vas a estar golpeando al aire. Vas a enviar tus palabras llenas de fe. Y una vez más, te lo digo por experiencia. He sido rápida para hablar y no tener resultados, y tenía fe, pero no era una fe fundada, no era una fe con raíces, era una fe emocional. Y la palabra nos dice que podemos tener fe emocional y no tiene nada de malo. Agárrate esa fe emocional y dale raíces, aliméntala, nútrela, entiérrala para que crezca raíces. Y al rato, ¿sabes qué? Si el dolor te dice no, tú le dices sí. Y si el dolor te resiste, si el enemigo resiste, ya no te va a sacudir, porque tu fe tiene raíz y te quedas, y como dice, ¿verdad?, la palabra, y estando firmes, mantente firme. Y ahora se va a tratar casi de una guerra de voluntades. Y el problema te puede decir no. Y tú dices sí, no, sí, no. Dije que sí. Y eventualmente se soluciona la circunstancia. La situación cambia. El dolor se va. Te lo digo por experiencia.
pero aprende a ponerle fe a tus palabras. No son palabras mágicas, no son palabras supersticiosas. Yo he dicho muchas palabras de fe que si tú me escucharías parecieran fe, pero en realidad lo único que contenían era temor. En realidad lo único que contenían era intimidación. Lo único que contenían era casi como espero que tengan buena suerte, ¿verdad? Espero que funcionen. Como que espero que le atine al dardo. Pero tú me pudiste haber escuchado y decir, wow, la pastora, qué bueno, qué bien habla, qué buenas confesiones dice. Pero lo que llevaban esas palabras muchas veces no eran fe. Y en ocasiones he aprendido de mis errores y entonces me he decidido, ¿sabes qué? Mejor enfócate en el contenido de la palabra más que en la palabra. Y a veces por inmadurez escuchamos a una persona que dice algo, le funciona y entonces al rato estamos copiando lo que lo dijo, tal como lo dijo, en la posición con la que lo dijo, ¿verdad? Con los gestos con lo que lo dijo, porque pensamos que ahí está el poder. El poder está en lo que va dentro de la palabra, no en la palabra. Y cuando me he tomado el tiempo de arraigarme y fundarme en la fe, al rato te digo, pensé que iba a decir toda una confesión y solamente dije una frase y dices basta o dices en el nombre de Jesús. Y ahí se acaba la cosa. Ahí se acaba la cosa. Y muchas veces va a haber resistencia. Muchas veces el problema puede regresar y tratar de manipularte otra vez. Pero si estás fundamentado, vas a decirle no. Te fuiste una vez, te vas para siempre. No vas a regresar. Pero cuando no estamos fundamentados, nos tropezamos y caemos y fracasamos otra vez. Creemos, por lo tanto hablamos. Creemos, por lo tanto hablamos. Con el mismo espíritu de fe, nosotros también creemos, por lo tanto hablamos.